Buen día, querido Juan, muy buen día a todos. Carlos Monsiváis escribió un memorable libro titulado Lo marginal en el centro para referirse a Salvador Novo, que supo ganarse un lugar de honor en su sociedad, a pesar de que había aspectos de su forma de vivir, ya sabemos cuáles, que no eran considerados aceptables por la comunidad mexicana durante el siglo XX. Ese título y la contraparte que podríamos acuñar, lo central en los márgenes y versiones parecidas que podríamos elaborar, conservan totalmente su vigencia. Mira, es un hecho que en estos tiempos los logros se perciben y hasta se condenan como fallas. Lo correcto se trata como deficiencia. Un ejemplo, que jóvenes de bachillerato muestren riqueza de vocabulario, a menudo les acarrea críticas y burlas, y no solo de otros jóvenes, sino de adultos que deberían estimular su educación. Si un joven utiliza, merced a sus lecturas o a su interacción con personas cultas, vocablos precisos, va a ser ridiculizado por emplear palabras rebuscadas o domingueras. Con ese trato reprobatorio, lo que se está fomentando en los muchachos, pues es la pobreza léxica. Eso es gravísimo, mi querido Juan, y va mucho más allá de la disminución de posibilidades académicas. De hecho, significa una reducción drástica de su mundo. Ludwig Wittgenstein, en su inigualable tratado lógico-filosófico, lo dijo mejor que nadie: los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Por supuesto, la pobreza léxica no afecta únicamente a jóvenes escolapios, es también un rasgo sobresaliente de muchos adultos. La edad provecta, los estudios universitarios, incluso de posgrado, el ocupar puestos directivos o gerenciales, de ninguna manera es garantía de poseer un lenguaje rico propio de personas con horizontes amplios de significatividad. Es frecuente escuchar a profesionistas y altos funcionarios hablando como lo hacen muchachitos escasamente instruidos. Hasta se les asemejan en el tono. La palabra, ante todo, mi querido Juan, es la expresión de un pensamiento. Por ende, a menos palabras corresponden menos ideas. George Orwell, en su novela distópica 1984, señala como columna de toda sociedad totalitaria, de toda sociedad de carácter mendaz e injusta, que se vayan eliminando sistemáticamente las palabras. Recuérdese que precisamente esa era la tarea nada grata de Winston Smith, el protagonista de aquella obra narrativa. Usar vocablos ya eliminados, términos ya vaporizados, simplemente acordarse de ellos era considerado como un crimen y se castigaba incluso con tortura y muerte. Hay que aclarar que la pobreza léxica, no solo consiste en la reducción del número de palabras. Además de la pobreza estrictamente cuantitativa, se está manifestando una pauperización cualitativa. Es innegable que hay una contaminación del idioma al emplear sin necesidad palabras extranjeras, despreciando los vocablos de la lengua nacional. Barbarismos de todo tipo y neologismos mal acuñados que van contra lo que los expertos denominan el genio del idioma, están contaminando nuestro lenguaje. Urge, como diría Alex Grigelmo, una defensa apasionada del idioma español. Pero a todo esto, querido Juan, ¿a qué se llama palabras domingueras? Muchos dirían que la respuesta es fácil. Se trata de vocablos poco comunes que son utilizados por quienes pretenden cobrar notoriedad por su cultura. Obviamente se pueden dar casos de pedantería, pero también ocurre que las palabras no son rebuscadas y que si acaso parecen raras a los oyentes, esto se debe a su propia incuria y a su negligente preparación. Las lecturas de textos de calidad no constituyen, hay que reconocerlo, una costumbre para la mayor parte de la población que vive entre ruidos y distracciones. Alfonso X, monarca de Castilla, conocido como Alfonso el Sabio, dio una lección que debemos atender. Así como el cántaro quebrado se conoce por su sonido, el seso del hombre se reconoce por su palabra. Reconozcamos ese seso también en los jóvenes que se esfuerzan por emplearse con riqueza. Entonces, es un hecho, no solamente otros jovencitos
se burlan de muchachos que, merced a sus lecturas, a su interacción con personas más instruidas, emplean vocablos, una gran riqueza de vocablos, muestran riqueza léxica. También hay adultos, hasta profesores, que se burlan de los muchachos porque emplean palabras poco usuales en medios poco ilustrados. Sí, y bueno, es evidente que a mayor ignorancia, mayor posibilidad de gobiernos totalitarios, de gobiernos dictatoriales, a mayor ignorancia también mayor posibilidad de sometimiento del pueblo. Es por eso que se dice, y muchos analistas, pedagogos y especialistas en didáctica coinciden en que la ignorancia en nuestro país es deliberada, es decir, el hecho de que los gobiernos no apoyen a la educación es precisamente para eso, para mantener a un pueblo sometido, sobajado, pobre no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista intelectual. Por supuesto. Menos palabras, menos ideas, menos espíritu crítico, más sometimiento, y se va perpetuando la injusticia, el abuso, la prevaricación, la corrupción en todas sus manifestaciones. Domingo Faustino Sarmiento, que llegó a ser presidente de su nación, fue un escritor, una persona muy ilustrada. Y así como aquí el primer secretario de Educación Pública que tuvimos, José Vasconcelos, Domingo Faustino Sarmiento insistía en que un deber cívico era enriquecer el lenguaje de las personas, merced a lecturas. A mayor lectura, mayor ciudadanía. Es un hecho. Y ahorita que mencionabas esa genial novela de George Orwell, 1984, me vino a la mente inmediatamente por asociación Fahrenheit 451, que también el bombero, que contrario a combatir el fuego, lo incitaba en la quema de libros y que llevaba exactamente ese mismo objetivo. Así como en 1984 era eliminar las palabras, en Fahrenheit 451 era eliminar los libros y por lo tanto eliminar, ir aminorando la inteligencia de los ciudadanos. Y en ese mismo sentido, bueno, ¿por qué Fahrenheit 451? Bueno, porque son los grados en los que se quema el papel. Sí, esa obra memorable de Ray Bradbury, ganador del premio Hugo, el autor de las Crónicas Marcianas, Ray Bradbury, donde el bombero tiene la misión de quemar libros, se enlaza, por supuesto, con 1984 de George Orwell, y, ¿por qué no?, a Brave New World, o Un Mundo Feliz, también, de Huxley. Acuérdate, los niños nacen ya clasificados, alfa, betas, gamas, epsilones, y luego es alfa plus, beta, alfa minus, etcétera. Son 10 niveles, y al niño que no le va a corresponder una labor directiva, le muestran un libro colorido, atractivo. Por supuesto quiere tocarlo, quiere jugar con él, y apenas se acerca, suena una chicharra, un ruido espantoso que le hace llorar. Hasta toques eléctricos le da y aprende a no acercarse a los libros, porque él va a ser un menestral, alguien que se gane la vida en labores básicas de estricta mano de obra, de fuerza física pura, fuerza bruta. Él no está para pensar, no está para tomar decisiones, está para acatar. Reflejos condicionados. Sí. Y también manipulación genética, porque dentro de esa misma manipulación decía, este va a ser un alfa, este va a ser un beta, este va a ser un epsilon, y de esa manera pues tenían precisamente lo que Aldous Huxley dice, un mundo feliz. Un mundo feliz, ¿por qué? Pues nadie se queja de lo que le toca vivir. La eugenesia y la reprogenética, que es la mezcla de eugenesia con reproducción asistida, ya son realidades, Juan. Y está la discusión a todo lo que da, pero
La posibilidad técnica no tiene por qué convertirse en una realidad ética y sin embargo siempre ocurre. Hasta la clonación para lo mismo ejército de empleados que ejércitos estrictamente militares, vas a ver qué va a ocurrir. ¿Cómo me gustaría estar equivocado? Sí, a mí también me gustaría que estuvieras equivocado. Sí, Francisco. La discusión está todo lo que da entre los especialistas en ética y en biología, pero el público en general ni idea, precisamente porque no leen y no buscan y no piensan, ¿verdad? Pero es una discusión en la que deberíamos estar metidos todos. Sí. Pues muy, muy interesante. Gracias, Toño. ¿Algún punto de contacto? Antonio Álvarez Mesta @hotmail.com.